Muy buenos días, gente del YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper. El día de hoy corresponde estudiar, recordar los números racionales, los irracionales y los números reales, para ir viendo después el contenido y finalmente respondiendo una serie de ejercicios propuestos. Así que comencemos. Bueno, los números racionales, o sea, el conjunto Q, se define como A dividido o sobre B, tal que el A y el B pertenecen a los enteros, conjunto Z, y el B tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque si no, el B se va a indefinir. Algo partido en cero no existe, se indefine. Entonces por eso tiene que ser distinto de cero. Como dice acá, dice un número Q, que lo definí de esta forma, es racional siempre y cuando se representa como fracción, es decir, como el cociente de números enteros. En la expresión de la forma A sobre B, el entero A recibe el nombre de numerador, de la parte de arriba es el numerador, y el otro sería el denominador, el B. Por eso es distinto de cero, no puede quedar abajo. Si hubiera sido cero, partido en un número, por ejemplo 5, eso sí es cero. Recuerden que los números racionales son las fracciones, los decimales y también los números mixtos. Entonces vamos a estudiar un poquito las operatorias en fracciones de los números racionales. En particular, en primera instancia, la adición y sustracción de ellas. Entonces ahí está, se fija la manera algebraica, donde ahí saca mínimo común múltiplo, pero veámoslos con los ejemplos para que quede mucho más claro. Entonces acá, 1 sobre 18 más 4 sobre 9. Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 18 y 9? Justamente estos tienen algo en común, que ambos son divisibles de 9. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo acá? El 18. ¿Y por qué el 18? Porque el 18, ¿cuántas veces cabe o contiene? Esa es la pregunta. El 18 en el 18 en este caso es una vez. ¿Cuántas veces cabe o contiene el 9 en el 18? Son dos veces. Ya, entonces el mínimo común múltiplo es 18. De igual manera usted podría hacer la tablita o la descomposición prima y se daría cuenta que es correctamente. Entonces, dijimos que el 18 en el 18 contiene una vez. Entonces, 1 por el número que se encuentra en el numerador. Entonces, en este caso sería 1 por 1. Más, ¿cuántas veces cabe o contiene el 9 en el 18? Dos veces. 2 por el numerito que se encuentra arriba en el numerador. O sea, sería ahí 4 por 2. Lo voy a hacer obviamente paso a paso, pero después de ahí me podría ir saltando en el caso de los ejercicios propuestos. Como es el primero, obviamente lo puedo dar con calma. Entonces, después multiplicamos 1 más 4 por 2 son 8 y todo eso sobre 18. Entonces, después sumamos y 1 más 8 es 9 sobre 18 y podemos eso simplificarlo, si es que se puede, si en este caso sería por 9, y eso me da un total de 1 sobre 2. O sea, un medio. O sea, 0,5. ¿Ves? Que también podríamos escribirlo ahí. Dependiendo, casi siempre yo soy más amigo de las fracciones, sí. Porque los decimales igual apañan, pero prefiero yo las fracciones porque ahí podemos ir aplicando las propiedades, las cosas, y justamente que ya más adelante vamos a ver las potencias con las raíces y los logaritmos. Entonces, por eso es bueno tener una buena base. ¿Ya? Así que ahí tenemos el ejercicio. Recuerden que en los números racionales nosotros podíamos simplificar, pero también podíamos amplificar. Hay gente que lo hace y lo multiplica esto por 2 arriba y abajo, ¿ya? Y le va a quedar 1 sobre 18 más 4 sobre 18. Entonces, como tienen el mismo denominador, se mantiene y se suman, en este caso, y me queda 1 más 8, 9 sobre 18. ¿Ya? Esa también es otra forma que hay muchos que lo hacen, pero
Al menos yo encuentro que la que acabo de escribir es más rápida. Ya, entonces vamos ahora con la segunda, la letra B. Dice 7 tercios menos 3 quintos. Entonces aquí en este caso, ¿cuál es el mínimo como múltiplo entre 3 y 5? Pero me doy cuenta que no tienen nada en común, a diferencia del anterior. Lo único que sé que son números impares y números primos, pero no más. Ya, entonces, cuando yo tengo estos casos así, habría que multiplicar los denominadores. O sea, en este caso sería 3 por 5, queda 15. Sí, porque si yo me hago la pregunta ahora y digo, bueno, ¿y cuántas veces cabe el 3 en el 15? 5 veces. Y luego voy a multiplicar con el numerito que está arriba en el numerador. O sea, me quedaría 7 por 5. Menos, ¿cuántas veces cabe o contiene el 5 en el 15? Y eso contiene 3 veces. O sea, 3 por el numerito que está arriba, que en este caso también es 3. Resolviendo esto me quedaría 5 por 7, 25, menos 3 por 3, que son 9. O sea, 35 menos 9 sobre 15. Restando eso de acá, me quedaría 26, ¿cierto? Sobre 15. Creo que se puede simplificar o no. Si es que se puede, lo hago, y si no, no. Recuerda siempre reducir al máximo. No, ¿cierto? Había pensado por 3, pero no. 9. Sí, no se puede. Entonces quedaría en ese caso ahí nomás. Obviamente si yo divido lo puedo hacer, ¿ya? Y me va a quedar eso correspondiente, ¿ya? Pero también podría eso escribirlo como decimal. Entonces, también podría ser, pero de todas maneras lo vamos a dejar como fracción. Ya, espero que se haya entendido. Me queda el último, que también formamos, pero a través ahora de 3, 2 tercios, menos un medio, más 5 cuartos. Bueno, aquí hay gente que le empieza a hacer así, y después lo que le da, lo va a sumar con el de acá. Hay gente que lo hace todo de una. Nosotros ya estamos más grandes, entonces podríamos hacerlo todo de una. Entonces, ¿cuál será el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 4? Entonces ahí uno podría hacer la tablita o simplemente podría encontrar. No es 6, no es 12, ¿cierto? A ver, porque 3 por 4 da 12, 2 por 6 da 12 y 4 por 3 da 12. Por lo tanto, el mínimo como múltiplo es 12. Lo mismo. La pregunta, ¿cuántas veces cabe o contiene el 3 en el 12? Cabe 4 veces. Entonces yo multiplico el 2 por el 4. Menos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 12? 6 veces, o sea, 1 por 6. Y ahí respeto el mismo signo. Más, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 12? 3 veces. Y 5 por 3, multiplico. Entonces, ¿cómo me quedaría esto de acá? 4 por 2 son 8, menos 6, más 3 por 5 son 15. Y todo eso dividido en 12. Entonces, después de acá, simplificando, reduciendo, recordando el tema de los signos y todo, voy a juntar el 8 menos 6, que me quedaría 2, positivo, y 2 más 15 son 17 sobre 12, que es el resultado que está ahí. ¿Se puede simplificar? No. Tal vez lo podría dejar en decimal, y prontamente vamos a conocer los números mixtos, aquellos que no saben, o que no recuerdan en realidad eso, cuando decíamos 2 enteros, 3 quintos, no sé, 1 entero, 1 cuarto, etc. Entonces revisamos nuevamente, mínimo como múltiplo es 12, el 3 ¿cuántas veces cabe en el 12? 4 veces, entonces por eso 2 por 4, 8, menos el 2 en el 12 cabe 6 veces, y 6 por 1 son 6, en este caso negativo por el signo, y el 4 en el 12 cabe 3 veces, y
3 por 5 son 15. Restamos, lo primero, 8 menos 6 nos dio 2, ¿sí? Y 2 más 15 nos da 17 sobre 12. Y ahí tenemos listo mi ejemplo de la letra C con la suma y resta a la vez. ¿Ya? Eso es. Vamos ahora a ver el tema de la multiplicación de fracciones. Entonces, en el caso general, bueno, cuando yo tengo multiplicación de dos o más fracciones, uno multiplica de lado, en este caso A por C, y todo eso dividido en B por D, y listo. Pero yo siempre recomiendo que si se puede simplificar, lo haga. Ya, antes de, porque a lo mejor le va a quedar un número muy grande. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Entonces yo esto lo voy a copiar, este mismo ejemplo, de nuevo. Y antes de multiplicar eso de manera inmediata, voy a ver si puedo simplificar. ¿Cómo se simplifica? Por ejemplo, S con S, o S con S, o S con S, pero jamás se va a simplificar, por ejemplo, S con S. No. Denominador con denominador o numerador con numerador. No, eso no puede pasar. Así que cuidado. En este caso, el 5 y el 25 sí hay algo en común, que ambos son divisibles de 5. Entonces, 5 dividido en 5, 1. Y 25 dividido en 5 da 5. ¿Cierto? Y el 9 con el 18. El 9 dividido en 9, 1. Y 18 dividido en 9 da 2. Por lo tanto, tenemos eso que está acá. Entonces me quedaría finalmente 1 por 2 dividido en 1 por 5. Obviamente este primero, después lo otro me voy a saltar más pasos. 1 por 2 es 2 y 1 por 5 sería 5. O sea que la multiplicación de esas dos fracciones daba un total de 200. ¿Ya? Ahora veamos el siguiente. Aquí el 2 con el 10 también tienen algo en común, ¿sí? Que son divisibles de 2, y esto me quedaría 5. Y el 11 con el 33, 1 y 3. ¿Ya? Entonces al final me quedaría 1 por 3 dividido en 1 por 5, y eso finalmente me quedaría 3 sobre 5. Y ahí tendríamos listo el ejemplo de la letra B con la multiplicación ahora de fracciones. Si hubiera tenido tres fracciones o más, exactamente lo mismo, simplificar al máximo, reduciendo siempre a lo más mínimo que puede haber. Pero la división se hace igual, no. Había que hacer un pequeño cambio. Entonces hay que tener cuidado también porque hay mucha gente que se confunde y piensa que es lo mismo. No, en la división hay que hacer un pequeño cambio. Como la que tenemos acá. Dice que A sobre B dividido en C sobre D. Entonces lo que hay que hacer es que la segunda fracción, se invierte, se da vuelta en chilense. Y al darlo vuelta, al invertirlo, ¿sí? Me quedaría que el D pasa a numerador y el C pasa como denominador, y luego de ahí multiplico, simplifico. O sea, vuelvo como a lo mismo de la multiplicación anteriormente. Entonces, si yo aplico esto en mis ejemplos, me quedaría 10 sobre 49. Este es el segundo término, entonces lo voy a invertir ahí y me quedaría 7 sobre 25. Entonces después de ahí vio, a ver, ¿podré simplificar algo con algo, no? Casi siempre se puede, ¿ya? Para que lo tenga presente. Por ejemplo, el 7 con el 49, divido por 7, me quedaría 1 y 7. El 10 con el 25, divido por 5 en este caso, y aquí me quedaría 2, y acá me quedaría 5. ¿Se puede alguno más? No se puede ninguno más. Entonces me quedaría simplemente 2 por 1, dividido en 7 por 5, que eso es 2 por 1, 2, y 7 por 5, 35. Por lo tanto, tengo listo ahí mi ejemplo de la letra A. Veamos cómo quedaría el de la letra B. Dice 20 sobre 45 dividido en 11 sobre 8. O sea, lo voy a invertir y me va a quedar por 8 sobre 11. ¿Cierto? Y aquí fíjese que en este caso, al parecer, no se puede simplificar nada. Veamos. Porque
El 11 con el 20, no hay nada común. ¿Sí? Pero el 45 con el 20 podrías implicarlo, porque ambos son divisores de 5. No, si hay algo en común. Pero, por ejemplo, este con este no, y el otro tampoco. Entonces, a ver, tendría que dividir esto por, Ángelo con negrito, divido por 5. Esto me quedaría 20 dividido en 5 da 4. Y 45 dividido en 5 da 9. Y después veo si tengo algo en común, si puedo seguir simplificando. El 9 con el 8 no pasa nada, el 9 con el 4 tampoco, y ahí terminé, no hay nada más. Entonces me quedó finalmente que 4 por 8, ya, y este 9 por 11. Entonces me quedaría eso 32 sobre 99 y ahí tendríamos listo el ejercicio que está acá. Sí, porque la única forma de podía simplificarlo eran divisibles por 5, ya que es 4 por 5, 20, y 5 por 9 son 45, y después de ahí no había nada más. Ya, así que ahí tenemos el ejercicio. No sé, quedó medio feo, pero ahí está. Es un ejercicio propuesto. Espero que le haya quedado más claro el tema de la operatoria, en este caso en fracciones de los números racionales. ¿Ya? Y finalmente, antes de seguir con la operatoria, aparece esto que se lo había mencionado en la clase anterior, que había aparecido el inverso aditivo, o más conocido como el opuesto. Pero ahora aparece el inverso multiplicativo. En este caso, si estamos en los racionales, tenemos que escribirlo como Q, ¿ya? O sea, como fracción. Entonces, ahí dice que el inverso aditivo o el opuesto de A dividido en B, a esa B, es menos A sobre B. O sea, no le cambia el signo. Y aquí aparece el inverso multiplicativo, o más conocido como el recíproco. También se le dice recíproco, para que lo tengan presente. Lo único que hace es invertir esta cosa. O sea, si yo tengo ahí A sobre B, entonces el recíproco o el inverso multiplicativo es B sobre A. Entonces ahí yo considero ese ejemplo. Si consideramos 3 medios, bueno, en el caso del inverso, vamos a abreviarlo, aditivo, el inverso aditivo de 3 medios sería menos 3 medios, versus el inverso multiplicativo o el recíproco, que sería simplemente 2 tercios. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia entre uno con el otro. ¿Ya? Vamos bien, vamos recordando, ¿no? Porque ahora vamos a recordar otro también conocido por muchos, siempre es bueno repasar, que es o son los números mixtos. Números mixtos dice sea una parte entera P, define una parte entera P, y una parte decimal o fraccionaria, ya n sobre d. Entonces aparece que P de n sobre d, lo que uno hacía era multiplicar la parte entera por el denominador, ¿ya? Y le sumaba, en este caso el numerador, en este caso más n, y todo eso dividido en el parte del denominador ahí correspondiente, en este caso la d. Veamos con nuestro ejemplo. Dice 6 enteros, un cuarto. O sea, mantengo el 4 y multiplico 6 por 4, parte entera por denominador, más el numerador, en este caso, de esta fracción, que sería 1. O sea, 6 por 4 son 24, más 1 da un total de 25 sobre 4. ¿Se puede simplificar? No. Podría escribirlo como decimal, sí, pero lo vamos a dejar ahí como fracción. Y ahí por eso se dice que también un número mixto o los números mixtos también son racionales. Pero ¿qué pasa con el de acá? Que este es un clásico error. Como hay un menos, uno dice, pero menos 5 por 2, menos 10 más 1, menos 9 medio. No, está incorrecto. Porque ese menos hay que imaginarse como que no existe todavía. Es como que después al final lo voy a considerar el menos. Por eso le puse ahí como una especie de paréntesis. Entonces, si yo
resuelvo sin ningún problema, me quedaría esto, bueno, el 2, 5 por 2, más el 1, y eso me quedaría como ese menos, 5 por 2 son 10, más 1 son 11 medios, y ahora me acuerdo que tengo el signo negativo, entonces el resultado final es menos 11 medios, ¿ya? Porque si yo no lo agrego eso, porque si yo me iba a dar menos 9 medios, y eso está incorrecto, ¿ya? Porque si usted resuelve ahí, eso lo pasa a número a decimal, eso es 5,5, menos 5,5, respetando el signo, y esto es 5 entero, un medio, en este caso, menos 5 entero, un medio. ¿Ya? Entonces se cumplen las tres formas, entonces estaríamos ahí de manera correcta. ¿Ya? Yo no sé si hay alguna duda, consulta por ahora o vamos bien. ¿Vamos bien? Ya. Vámonos. Siguiente. Aparece ahora el orden de los racionales. Si consideramos A, B, C y D números enteros positivos, A sobre B, aquí yo la escribí como mayor o igual, que es C sobre D, eso es sí solo sí, A por D es mayor o igual que B por C. O sea, en simples palabras, para comparar dos fracciones, lo más sencillo es calcular el producto cruzado para determinar cuál de ellas es mayor y la otra, por supuesto, es menor. Si vemos este ejemplo y queremos comparar estas dos fracciones, o sea, 5 séptimos y 8 sobre 11, lo que debemos hacer es multiplicar cruzado. Entonces yo la voy a volver a escribir. 5 séptimos acá y 8 sobre 11. Y voy a multiplicar acá cruzado. ¿Ya? Y ahí va acá. Entonces, ¿cuánto me quedaría acá? 8 por 7 da un total de 56, ¿cierto? Y 11 por 5 o 5 por 11 da un total de 55. Entonces, podría yo decir cuál es mayor, cuál es más grande y cuál es más pequeña esa fracción. Por lo tanto, podría decir que 5 séptimos es más pequeña que 8 sobre 11, donde 8 sobre 11 es la más mayor, la más grande, la fracción mayor. ¿Ya? Entonces esa es una forma que podemos comparar dos fracciones con respecto al orden en Q. Pero ojo que este no es el único procedimiento, ya que existen dos más. Igualar los numeradores o denominadores, y ahí después ver, ese es más grande, ese es más chico. Y también la otra, transformar o convertir de fracción a número decimal, que al parecer esta es como la que más siempre yo veo, que le gusta aquí a los chiquillos, que yo le hago clase. Entonces, no es que esté mal, sí, pero a veces igual es bueno tener considerada otra forma de hacer un mismo ejercicio. Y esa es la idea siempre, ¿no? Eso es lo bonito que tiene la matemática también. Ya, así que ahí teníamos eso de acá. Sigamos recordando con esto de acá. Dijimos que lo racional eran las fracciones, pero, los números mixtos, pero también los decimales. Entonces aquí aparecen la definición como decimales, dice al realizar la división entre un numerador y un numerador de una fracción, sostiene un número decimal ya sea finito, infinito periódico o semiperiódico. ¿Ya? Entonces aquí aparecen los números decimal finito o exacto también se le dice, son aquellos cuya parte decimal tiene un número finito de cifras. Por ejemplo, ahí dice 1,34, 0,5, 2,211, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso de acá. En el caso de la segunda, números decimales infinitos periódico, son aquellos que están formados por la parte entera, ¿ya? Y el periodo, que va a ser el número que se repite infinitas veces. O sea, por ejemplo, 3,416 y ahí uno le agrega esa rayita, que significa 3,416, 416, 416, 416, punto, 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 porque eso va a ser, sí, se va a repetir infinitas veces.
Aquí tenemos el otro que es 0,25, 25, 25, 25, 25. Entonces ahí por eso nosotros agregamos ahí esa raya que es de periodo. Y el otro, bueno, está escrito de la otra forma, que es 0,33333, o sea, 0,3 periódico, que podríamos escribirlo así también. Etcétera, etcétera, etcétera. Y el número decimal infinito semiperiódico son aquellos que están formados por la parte entera, algo anterior al periodo, o sea, el anteperiodo, y el periodo. Por ejemplo, 3,21, periódico 3,211111, etc. Después 2,1, 36, 36, 36, 36. 1,42, 36, 36, 36, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, después de haber analizado esto, ahora vamos a ver la conversión o transformación de un número decimal, finito o infinito, periódico y semiperiódico, pero a fracción. Entonces, lo primero que tenemos acá es lo siguiente. Número 1, decimal finito a fracción. Se escribe en el numerador todos los dígitos que forman el número y en el denominador una potencia de 10, con tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Entonces aquí dice 0,4. O sea que esto lo puedo escribir, lo escribo un poquito más arriba, como 4 sobre 10. ¿Y por qué un 10 y no un 100? Porque hay una cifra, en este caso un número, una cifra, ¿sí? El 4. Después de la coma, entonces agrego ahí un 0. Entonces, al agregar eso, me quedaría 4 sobre 10 y eso lo puedo simplificar por 2, arriba y abajo, si que se puede lo simplifico, si no, no. Y me quedaría 2 sobre 5. Y eso también, si lo paso a decimal, me obtengo el 0,4. ¿Ya? Entonces acá, la segunda la voy a hacer un poquito más abajo, anoto el número completo, 146, dividido en el 1, agrego un 0 por el 4 y otro 0 por el 6. O sea, dividido todo eso en 100. Voy a dividir nuevamente por 2. No sé si es el ideal. Lo voy a probar. Divido por 2 arriba y abajo. Abajo me quedaría 50. Y esto me quedaría, la mitad de eso me quedaría 2 por 7, 14, 3. ¿Sí? 3 por 2, 6 y 2 por 7, 14. Me quedaría eso que está acá. Por lo tanto, ahí obtengo listo mi ejemplo de la letra B. ¿Ya? Es simplemente, ese es cuando el decimal finito lo quiero convertir a fracción. Pero después había uno que había que agregar un 9. Y después algunos 90 o 900, etc. Bueno, el que había que agregar un 9 es este que está acá, que dice decimal periódico a fracción. Infinito, periódico a fracción. Se escribe en el numerador todos los dígitos que forman el número y se le restan las cifras que no tienen parte entera. ¿Ya? En el denominador corresponde tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Ya? Entonces veamos los ejemplos que están acá. Dice 2,3 periodo. O sea, escribo el número completo y le resto aquello que no tenga periodo. En este caso, el único que no tiene la rayita es 2. Y lo divido esto en 9. Ve que a diferencia del anterior ya no es un 10. Porque aquí tiene el 3 está haciendo el periodo y el 2 está haciendo la parte entera. Y bueno, al restar esto de acá, me quedaría simplemente 23 menos 2. Me queda 21 sobre 9. Simplifico arriba y abajo por 3, si no me equivoco. Y eso sería 7. Y eso me quedaría 3. 3 por 3, 9. 3 por 7, 21. Y ahí estaríamos listos con el ejemplo de la letra A. Veamos el segundo. Escribo el número completo, 125, y le resto aquel que no tenga periodo. En este caso el periodo es 25, 25, 25, etc. Entonces, después de acá, dividido en el denominador, tendría que agregar un 9 por el 2,
y otro 9 por el 5 que está ahí también. Entonces eso me quedaría finalmente 124 dividido en 9. Si no me equivoco, se puede dividir eso en 3. Si no me equivoco, veamos, comprobémoslo. Y me quedaría eso, 4 por 3, 12. No, no se puede. Por 2 tampoco, no, estoy chamullando. Entonces me quedaría eso de acá. Finalmente, tengo ahí y me queda 124 sobre 99. Cara, dividir por 9, recién caché que era 4. Había visto el, ¿cómo se llama? 3, 123 había visto. Ya, entonces ahí tenemos listo el decimal infinito periódico a fracción. Nos queda el último, que es el decimal infinito semiperiódico a fracción. Y se escribe en el numerador todos los dígitos que forman el número y se le restan las cifras que anteceden al periodo. En el denominador se le escribe tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos 0 como cifras tenga el anteperiodo. Entonces vamos a verlo en dos ejemplos, eso que está ahí como medio en chilense, como bien lengua, y lo vamos a ver de manera más fácil. Entonces, escribo el número completo, 214. Le resto aquel que no tenga periodo. Y también agrego lo que no tenga raya ni nada. O sea, no es 2, no es 1, sino que le resto menos 21. Y todo eso va a estar dividido en un 9 por el periodo del 4. Y en el caso del 1 voy a tener que agregar un 0. ¿Ya? O sea, ya va a ser todo eso dividido en 90. Y bueno, al restar esto de acá, me quedaría 214 menos 21 y 214 menos 21. Al restar esto de acá, me quedaría 1 más 2, 3. Aquí me quedaría 9, 10, 11, 193, ¿no? 193 más 21, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 1, y ahí te quedaría 100, 214, y todo eso está dividido en 90. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahí nosotros en el respectivo acá. Lo voy a hacer acá por el tema del espacio, y la misma idea. Escribo el número completo, 1123, y le resto aquel que no tenga periodo, ya sea antes o después de la coma. Entonces me quedaría menos 11, y todo eso dividido en un 9 por el periodo del 2, un 3, un 9, otro 9 por el periodo del 3, y el que no tiene nada, en este caso sería el 1, que es el después de la coma, que es el 90. Restando eso de acá, menos el número de acá, me quedaría 2, 1, 1 y 1. O sea, me quedaría 1112, y todo eso está dividido en 990. Y ahí convertimos estos dos ejemplos de decimal infinito semiperiódico a fracción. Eso es con respecto a los números racionales. Resumen de todo eso que hemos estado analizando acá. ¿Ya? Entonces, después de ahí aparece el otro conjunto, que son el de los números irracionales, que vamos a ver ahora a continuación. Que su notación se escribe con una Q con un asterisco. ¿Ya? Dice, un número irracional es aquel que no se puede representar con una fracción de números enteros o cuya representación decimal es infinita pero no periódica. A los números irracionales se les denomina infinitos puros. Entonces ahí tenemos como ejemplo un clásico, el pi, que uno dice que es 3,14, pero no es 3,14, es una aproximación al valor. 3,14, 1, 5, 9 y muchas cosas más. Hay una buena historia, algún momento se las voy a contar, sí, porque igual es interesante saberla. También aparece el número áureo, que es el número especial,
que se escribe así, que es una aproximación de 1,6, 18, etcétera, o 1 más raíz de 5 sobre 2, como se ve acá, ¿ya? Después aparece el E de Euler, que es una aproximación también a 2,7, 1, 8, 2, 8, etcétera, etcétera. También tenemos las raíces que son inexactas, como por ejemplo la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 7, etcétera. Y también este tipo de números que tenemos acá, que es 0,10, o sea, 0,1. Después, fíjense que después sigue 0,1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso más que nada son los números racionales. Casi siempre, como en conclusión, nosotros podemos decir que son aquellos que no se pueden representar como una fracción de número entero o cuya representación decimal es infinita, no periódica. O sea, la clásica, los infinitos puros, ¿ya? Así que tenemos eso de acá. Y finalmente aparecen el conjunto de los números reales, los de real, como les digo yo, que un número real es aquel que tiene una representación decimal, sea esta periódica o no, es decir, si los reales están formados por todos los números racionales e irracionales. Es por eso que acá yo escribí los reales. Está el conjunto de los racionales, unión, la U, unión, con los irracionales, y si yo hago la intersección entre ellos sería el conjunto vacío. Entonces después, si nosotros hacemos un resumen de todo lo que hemos estado estudiando en la clase anterior y en la de ahora, tenemos que este diagrama, que en algún momento usted lo vio en primero medio o en octavo tal vez, y si no lo ha visto, se lo cuento yo, que aquí aparecen los números naturales, o sea, los números positivos del 1 al más infinito. Después aparece el conjunto Z, o sea, los enteros, dos positivos, los negativos y el cero, ¿ya? Después aparecen los números racionales, que son las fracciones decimales y números mixtos, ¿ya? Después de ello aparecen los números irracionales, que son esos de acá, y finalmente aparece los de real, en este caso, los números reales, por eso los que abarcan todo. Recuerden que en ámbito de la PAES, ahora se pregunta solamente hasta ahí. Pero si yo agregara, esto no está completo, porque aquí falta el tema de los números que son los números imaginarios, y finalmente los que la llevan de todo, de todo, de todo, son los números complejos, que se escribe como la notación común al revés. Ahí está todo el diagrama conjuntista en general. Antiguamente bueno, así sale en los libros, cosas así, pero en ámbito de PAES, simplemente eso que está acá. Bueno, cualquier duda, consulta, como siempre me la hacen. Ese era más o menos un pequeño resumen. Y ahora vamos a ver unos ejercicios propuestos. Si no me equivoco, son 8, para que podamos analizar ahí y ver cómo va ese aprendizaje. Número 1 dice 5 novenos menos 2 quintos, entre paréntesis, todo eso dividido en 14 sobre 15. Este es del DENRE 2020, la recuerdo haberla hecho con los cuartos de esa generación 2019. Entonces, voy a sacar mi new como múltiplo, voy a hacerlo del paréntesis primero. Como no son nada en común el 9 y el 5, los voy a multiplicar. O sea, mi new como múltiplo sería 45. ¿Cuántas veces cae el 9 en el 45? El 9 en el 45, 5 veces. Y 5 por el numerito que está arriba. 5 por 5, 25. Menos el 5 en el 45. ¿Cuántas veces cada contiene? Ahí en ellos sería 9 veces. Y 9 por 2 da un total de 18. Ah, y todo eso está dividido en 14 sobre 15. Entonces aquí vamos a restar un poco y me quedaría 25 menos 18, 7 sobre 45 por dividido, perdón, en 14 sobre 15. Y claro, ahí yo lo que podría hacer, y podría haberme saltado ese paso,
podría yo haber invertido al tiro la segunda fracción, que hay una división, entonces lo invertimos, la damos vuelta a los chilenses. Entonces quedaría 7 sobre 45 por 15 sobre 14. Y esto de acá, lo que hacemos es simplificar. El 7 con el 14, 1 y 2. El 45 con el 15 son divisibles, sí, de 5, pero de 15 también. Y me quedaría 1 y acá 3. Por lo tanto, me quedaría 1 por 1 es 1 y 2 por 3 son 6. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D, D de Diosito. Así que ahí tenemos listo el ejercicio de la número 1 que auspiciaba el DENRE 2020. Veamos qué nos dice la segunda que auspicia el CEPECH. Dice, dados los decimales, 0,15, 0,149, 0,2, 0,07, 0,1427. Al sumar el menor con el mayor, se obtiene el menor. ¿Cuál es el menor acá? Bueno, aquí, ¿cómo podríamos identificarlo? Bueno, el 0, todas partes con 0. Después de la coma, después aparece aquí 1, acá 2, acá 0 y acá 1. O sea, podríamos decir que el número menor es 0,07 y el número mayor es 0,2. Entonces, si nosotros sumamos 0,07 más, respetando la coma, 0,2, o algunos escriben 0,20, le agregan ahí el C0, pero es exactamente lo mismo, y me quedaría eso, sumamos y me quedaría 0,27. Por lo tanto, la suma del número menor con el mayor se obtiene 0,27, que es la alternativa correcta a la letra A. Así que ahí tenemos listo el ejercicio que auspiciaba ese ensayo del CEPECH. Tercera, dice, en una alcancía hay 149 monedas. Un quinto de ellas corresponde a monedas de 10, 2/7 de ellas corresponde a monedas de 100 y el resto corresponde a monedas de 50. ¿Cuánto dinero hay en monedas de 50? Entonces aquí recordar que la palabra deudel, después lo vamos a ver igual un poquito más en detalle, cuando veamos porcentajes, ¿ya? Y razón y proporción, deudel significa multiplicación, ¿ya? Entonces, eso es igual, es importante tenerlo presente, porque así nos va a servir para completar ciertas cosas. Entonces, un quinto de ella corresponde a moneda de 10, entonces 140 por un quinto. Entonces nosotros podríamos multiplicar, simplificamos, con este me quedaría 5 por 2 son 10, me sobran 4, 28, ¿no? 28 son monedas de 10 pesitos. ¿Ya? 8, 40, 4, sí, está bien. Después, 2/7 de ella corresponde a moneda de, entonces 140 por 2/7. Multiplicamos el 7 con este, que me quedaría 20. Y 20 por 4, no, 20 por 2, perdón, me quedaría 40. O sea que 40 son monedas de 100 pesitos. Y el resto dice que son monedas de 50. O sea, si yo tengo que acá 28 más 40 son 68, 140 menos 68, podría obtener cuántos son de 50 pesos. Entonces me quedaría estos dos. 8, 2, 10, 1, 7 y 7 son 7 y 7 son 14. Entonces me quedaría que 72 corresponde a monedas de 50 pesos. ¿Qué me preguntan a mí? ¿Cuánto dinero hay en moneda de 50? Entonces finalmente lo que hago yo es multiplicar 72 por 50. 2 por 5 son 10, 1, 5 por 7, 25 y 1, 36, y agrego un 0. Por lo tanto, hay en total 3.600 pesos correspondientes a el dinero entre monedas de 50. ¿Ya? Así que ahí tenemos listo el ejercicio número 3.
que auspiciaba la gente de Santo Tomás. Tú puedes. Veamos el siguiente que es del DENRE del 2021. Dice, si A y B son dos números racionales, ubicados en la recta numérica como se muestra en la tabla junta, en la figura junta, ¿cuál de las siguientes igualdades son verdaderas o verdaderas? Entonces acá el típico que uno dice hasta en el medio, entonces el A vale 0,5 y el B vale menos 0,5. Bien, pero les dije yo que las fracciones son más amigas de nosotros. Y bueno, si escribo 0,5 equivaldría a un medio, ¿cierto? Y en el caso de la B, la segunda valdría menos un medio. Y ahí tendríamos listo todo acá. Entonces lo único que habría que hacer es llegar y reemplazar nomás. En el caso de la primera, me quedaría 1 dividido en un medio, y acuérdense que al dividir esto de acá es lo mismo que escribir eso, entonces lo invertimos, y me quedaría 1 por 2, y 1 por 2 es 2, y el 2 por supuesto que es mayor que 1. Por lo tanto, la primera cumple y es verdadera. Entonces descarto aquella que no tenga la 1, chao la letra C. Veamos la segunda. Vamos a escribirla con color verde. Es sumar simplemente A más B. O sea, un medio más menos un medio, ¿cierto? Y eso me quedaría 0. ¿Y el 0 es menor que 1? Sí, es menor que 1. Por lo tanto, esa también sería correcta. Entonces descarto la que no tenga. Ya habría que ver si son todas o simplemente 1 y 2. Finalmente está de acá, menos A, o sea, menos un medio, por B, que sería menos un medio, menos con menos da más, y 2 por 2 son 4. ¿Y un cuarto es mayor que 0? Sí, porque eso es 0,25. Entonces eso es más grande que 0, por lo tanto es verdadero. Entonces ya por descarte, la alternativa correcta es la letra D. Ve que hay ejercicios que son muy rápidos, hay unos que hay que pensar. Como les dije en la clase pasada, ya vamos a hacer una maratón, después de ejercicio de todo un poco, para ver cómo estamos. Ya, una maratón de ejercicios de entre Pedro Valdivia, todo ahí, donde yo voy a copiarlo y lo vamos a hacer y lo vamos uno por uno para resolver la duda. Ya, espero que se haya entendido. Vamos con la 5. Y aquí viene una pregunta trampa. Uno de los ejercicios que siempre agrego yo en mis ensayos. Del Pedro Valdivia dice, si H y K son números irracionales, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre, o sea, esos son verdaderas, perdón? Entonces, H y K dice son números irracionales, no dice positivo, mayor, iguales, no dice nada, solamente que son números racionales, para que lo tengamos presente. Dice el primero que el producto entre H y K, perdón, puede ser, ¿ya? Cuidado con esas palabras, comprensión lectora. Entonces, si yo multiplico, no sé, pues, por ejemplo, raíz de 2, o raíz de 2, esa raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Y el 2 no es irracional, entonces uno dice, no, no cumple. Pero dice ahí la palabra puede ser. ¿Qué pasa si yo digo que el h vale raíz de 2 y el k vale raíz de 3? Al multiplicarse eso me quedaría 2 por 3 son 6. Y me queda raíz de 6. ¿Y la raíz de 6 podría ser irracional? Sí. Entonces yo encontré ahí un ejemplo que el producto entre h y k puede ser irracional como ese que está acá. A diferencia del anterior, ese no me daba. Pero aquí dice bien claro, puede ser. Entonces esa palabra es importante. Entonces la 1 sí sería correcta. Descarto, no puedo descartar ninguna. Después dice el cociente entre h y k siempre ya es irracional. Entonces aquí lo que podríamos hacer es un contraejemplo. Si el h vale raíz de 2 y el k también vale raíz de 2, esto me va a quedar en una sola raíz, 2 dividido en 2, que es la raíz de 1, y la raíz de 1 es 1. Pero el 1 no es irracional. No, el 1 es un natural, entero, es racional, pero el 1 no es irracional. Por lo tanto, aquí encontramos un contraejemplo que no siempre es, es irracional, siempre además. Entonces, esta es terrible de F, falsa, falsa, falsa. Entonces descartamos aquella que tenga la 2, chao esa, y chao esa de acá.
o me queda que es solo 1 o solo 1 y 3. Finalmente veo la última y dice la suma de A chica podría ser racional. Podría ser. Si yo sumo, por ejemplo, raíz de 2 más raíz de 3, queda ahí nomás, es irracional, pero podría ser racional, sí. ¿Cuándo podría ser? Cuando el h, por ejemplo, sea menos raíz de 2, que sea h igual a menos raíz de 2, y el k sea raíz de 2, pues. Porque yo al sumar esto me va a quedar menos raíz de 2 más raíz de 2, y eso es 0. Y el 0, aparte que es par, aparte que entero, también es racional, porque es 0 partido por 1 en este caso. Entonces, el 0 podría ser. Entonces, la suma de h y k podría ser racional. Sí, podría ser racional, porque el 0 es racional. Por lo tanto, también la 3 es verdadera. Entonces, descarto aquella que no me sirve. Y la alternativa correcta, la letra C. Ya. Así que ahí está. Este ejercicio es uno de los mis favoritos. Siempre lo agrego, siempre lo adjunto, porque creo que siempre puede caer en la trampa. Vamos con el ejercicio de la número 6. Nos quedan este y dos más. Así que pongámosle bueno. Dice, si t es igual a menos 2 entero 1 medio y s igual a menos 4 entero 3 cuartos, entonces ¿cuánto es s menos t? Habría que solucionarlo, reemplazar y ir jugando con el tema de mínimo múltiplo y las operaciones. Entonces el t, al invertirlo, lo voy a hacer al tiro, acuérdense de esto, que no se lo olvide. 2 por 2, 4, más 1 son 5 medios, o sea, menos 5 medios, lo hice ahí de manera rápida, y el de acá, el S, valdría 4 por 4, 16, más 3 son 19, 16, 17, 18, 19, cuartos, ya, y en este caso con el signo negativo. Pero a mí no me preguntan eso, me preguntan cuánto es S menos T. Entonces, me quedaría menos 19 sobre 4, menos y menos da más 5 medios. Entonces lo que podría hacer es sacar mínimo común múltiplo o simplemente multiplicar arriba, amplificar. En este caso el de acá. Entonces el mínimo común múltiplo es 4, sí, porque el 4, ¿cuántas veces cabe contiene el 4? Una, y 1 por menos 19, menos 19. Más, ¿cuántas veces cae el 2 en el 4? Simplemente me quedaría 2, ¿sí? Y 2 por 5 son 10. Perfecto. Entonces, después de ahí me quedaría esto, menos 19 más 10, me quedaría menos 9 cuartos. Pero si se fijan, las alternativas todas salen con números, bueno, obviamente podríamos descartar la vertical, queda negativo. Entonces, habría que ver cuál es la correcta. Si yo me fijo en el primero, esto te queda 28, 20, 24 por 7, 28, 29 cuartos, menos 29, no me sirve, entonces descarto. Y en la otra, 5 cuartos, menos 5 cuartos, tampoco. Entonces la D debería ser la correcta. Veamos, pues. Si nosotros resolvemos eso, 4 por 2 son 8, más 1, 9 cuartos, o sea, con el signo adelante, quedaría menos 9 cuartos. Por lo tanto, esa corresponde a la de acá, por lo tanto, esa es la correcta. Así que estamos listos ahí con la número 6. Vamos con la número 7, que auspicia el DENRE 2018. Queda esta y una más. Dice, ¿cuál de los siguientes es un número racional que no es un número entero? Entonces aquí cuidado con esta palabra, que no es entero. Entonces acá, resolviendo la primera, escribo el número completo, le resto lo que no tiene periodo y divido por un 9 porque es el número que viene ahí con periodo. Entonces me quedaría esos 18 sobre 9 y esos 2. Pero el 2 es un número entero. Sí, es natural también. Entonces no me sirve en ese caso porque yo quiero los que no son números enteros. Ya, entonces esta no me sirve. Chao. En el caso de la letra B, dice 2 sobre 2 sobre 0,4 elevado a 5. Entonces eso es lo mismo que escribir 2 sobre 4 sobre 10 y todo eso elevado a 5.
Entonces me quedaría eso, 2 dividido en, podría simplificar esto, y me quedaría como 2 quintos elevado a 5, y eso es lo mismo que decir 2 dividido en 2 elevado a 5 dividido en 5 elevado a 5. No lo voy a resolver porque va a quedar un número muy grande. Al invertirlo, me quedaría eso 2 por 5 elevado a 5 dividido en 2 elevado a 5. Y eso, bueno, por propiedad de potencia, podría simplificar 1 con 1 y me quedaría 5 elevado a 5 por 2 elevado a 4. Pero eso algún momento me va a dar un número entero. No, porque me va a quedar un número muy grande dividido en 16 en este caso. Entonces eso no va a dar entero. Por lo tanto, ya podría decir que la alternativa correcta es la letra B. Si nosotros revisáramos la C, ya esto es semiperiódico, entonces te quedaría 46 menos 4 dividido en 9 y la otra te queda 23 menos 2 dividido en 9. Los 9 se van a cancelar. Esto te va a quedar 42 y 21. Y 42 con 21, eso es 2. Y eso sigue siendo entero. Y la última sería algo similar, porque eso te va a quedar menos 1 dividido en, voy a cambiarlo, 2 sobre 10 elevado a 3. Simplifico y me quedaría menos 1 por un quinto, ¿cierto? Elevado a 3, y al dividirse te va a quedar 125, ya uno parte en 125, entonces al invertirlo te va a quedar que el resultado es menos 125. Por lo tanto, sería la correcta la letra B, porque es racional, sí, pero no es un número entero, porque ahí te va a quedar un número algo así. Así que ahí tenemos la número 7. Vamos con la última del día de hoy, que es la número 8, que auspicia Pedro de Valdivia. Dice, a la misa del domingo asistieron 399 personas. ¿Quién lo diría? Si el número de niños en general que asistió fue un tercio del número de hombres y el número de hombres un quinto del número de mujeres. Entonces, ¿cuántas mujeres asistieron a la misa el día domingo? Entonces, acá lo que me preguntan, mi X sería las mujeres, ¿cierto? Mi X van a ser las mujeres. Podría leerlo nuevamente. Dice, el número de niños en general que asistió fue un tercio del número de hombres y el número de hombres un quinto de mujeres. Entonces, me quedaría un quinto de hombres. Vamos igual como la propaganda esa de Falabella, mujeres. Entonces, sería el número, un quinto del número de mujeres. O sea, X sobre 5 correspondería a los hombres. Y además el número de niños dice que asistió fue un tercio del número de hombres, o sea que X quinto, todo eso dividido en 3 son los niños, los nenes. Entonces, ahí al dividir eso de acá, esto podría escribirlo como X sobre el 3 al invertirlo a partir de 1, entonces va a quedar un quinto, perdón, X quinto por un tercio, y eso me va a quedar que X sobre 15 va a ser la cantidad de niños. Entonces, si yo sé que cuántas personas asistieron a la misa en el ámbito general, podría ser con una especie de una ecuación. X más X sobre 5 más X sobre 15 va a ser igual a 399 personas. Entonces, multiplico acá por el mínimo común múltiplo. Acá, el mínimo común múltiplo es 15 para así no me quede una fracción, ¿ya? Y así pueda algo lineal. ¿Cuántas veces cae el 1 en el 15? 15 y 15 por x, 15x, más el 5 en el 15 son 3, 3 por x, 3x, más x es igual a 399 por 15. Entonces aquí tengo términos semejantes, 15 más 3 más 1 son 19x, igual a 399 por 15, 19, ¿no? 19, sí. 399 por 15. Fíjense que yo aquí no lo multipliqué porque si no me va a quedar un número muy grande. Entonces vamos a dividir todo eso en 19 y me va a quedar
399 por 15 y todo eso dividido en 19. Sí, este ejercicio lo hice, lo resolví porque había que ver los pasos. Simplificamos esto de acá, porque el 19 y el 15 no hay nada en común, pero sí el 399 con el 19 y según mis cálculos, eso me dio 21. Ahí usted lo puede verificar. Y 21 por 15, ¿cuánto es 21 por 15? 315, en este caso, mujeres que habíamos definido en este caso de acá. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A, que es lo que me preguntaron. Y bueno, podría sacar las de la cantidad de hombres, la cantidad de niños y todo eso. Pero me preguntaban con la cantidad de mujeres. Sí, yo sé que este ejercicio, 329 personas, uno que dice como, ¿qué? Pero, pero bueno, en realidad era un ejercicio bastante para darle el cierre a nuestra clase del día de hoy de números racionales, irracionales y números reales. Cualquier cosa voy a estar atento y que estén súper bien. Nos vemos.